Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de este programa que tanto nos gusta. En Play, este servidor Francisco Rodríguez junto a Leonel Cabanerio con toda la actualidad del béisbol de las Grandes Ligas y más. Hoy miércoles de historia, Leonel. Así es, miércoles de historia en Play. Estaremos el día de hoy conversando con todos ustedes sobre un tema bastante importante y peculiar, que es los peloteros colombianos en la historia de las Grandes Ligas. ¿Cuántos peloteros colombianos han llegado a Grandes Ligas? ¿Y quiénes han sido estos peloteros y los más destacados? Esto será el tema principal de hoy en miércoles de historias, acá en Play. Así que de inmediato comenzamos con el tema que nos lleva. Y así inauguramos también una nueva sección, Leonel, que es la siguiente. Esto es historia. Esto es historia porque para que todos ustedes sepan un poco más y estemos retroalimentándonos constantemente emisión a emisión, porque esa es la idea, que nosotros podamos ir aprendiendo junto a ustedes. El hecho de que hasta el momento en Grandes Ligas han debutado solamente 20 peloteros hasta el momento, y digo solamente no de forma despectiva, sino que se espera que la camada de peloteros colombianos siga aumentando por el gran talento y el desempeño que han tenido. Fíjate, Leonel, hay mucha gente que, de hecho, uno tiende a pensar, oye, pero colombianos, sí. Por ahí el único que suena es Edgar Rentería. Es la referencia. Claro, la referencia porque fue quien ha causado en la historia de la Gran Carpa, fue quien causó un mayor impacto. Claro, fue el que dio el hit en la Serie Mundial de los Marlins contra Cleveland, y eso será inolvidable, ¿no? Ese hit de Rentería en el séptimo de esa gran final. Pero hay alguien más, o sea, hay más allá de Edgar Rentería, hay más allá de Julio Teherán, que son, digamos, Julio Teherán ahorita marcando pauta, igual que José Quintana. Pero vamos a esa historia, ¿de dónde comienza, no, Leonel? Sí, fíjate, hay algo sumamente interesante respecto a los colombianos en Grandes Ligas, que haciendo las investigaciones, sin querer queriendo, como decía el Chavo, descubrimos, y es el hecho de que mucha gente no lo puede creer, inclusive gente que está vinculada al béisbol desde años, periodistas, cronistas, comentaristas, narradores, están vinculados al béisbol, es el hecho de que el primer jugador latino que jugó en Grandes Ligas fue colombiano. ¿Cómo se llama ese señor? Ahí está en pantalla el señor Lou Castro. Lou Castro en inglés, para los de habla inglesa, para nosotros Luis Castro. Sí. Ese debutó en 1902, jugó una sola temporada en Grandes Ligas. En ese periodo que jugó Castro, por acá tengo los números de él. Vamos a chequear. 1902, 42 partidos, disputó un cuadrangular, dejando promedio al bate 245 Lou Castro. Despachó 8 dobles. El hombre sacó el bate en 42 juegos. Jugó con los Atléticos de Filadelfia, ¿no? Así es. Entonces, en ese momento perteneciente a la Liga Americana. Pero fíjate lo interesante de la historia alrededor de Luis Castro. El hecho, se hizo un mito por los años de 1902. Después, con los años, se hizo un mito el hecho de que Luis Castro no era colombiano, sino que era venezolano. Y decían que era hijo del dictador para el momento, de Castro, el dictador de la época. Acá tengo la referencia. Saca ahí su librito, Vamos a sacar. Estamos en vivo a través Cipriano Castro. Entonces, el mito se creó alrededor de Cipriano Castro, diciendo que Luis Castro era hijo del dictador venezolano, y él, para pasar desapercibido en los Estados Unidos, porque él se fue a estudiar a Nueva York, se colocó en sus documentos que era colombiano, entonces desvincularse. Pero eso con el pasar de los años y una investigación que hizo el periodista y el cronista Juan Bené, determinaron que Castro sí nació en Colombia efectivamente, porque hay un registro de un pasaje de barco que salió de lo que actualmente la ciudad Colón en Colombia, que estaba unido con Panamá y Colombia cuando eran los Estados Unidos de Colombia. Zarpó un barco en 1885 con destino a la ciudad de Nueva York. Y en este barco, en el boleto número 18, estaba el señor Nelson Castro. Y en el boleto 19 pertenecía al señor, o en este caso el niño de 8 años, Luis Castro, que a la final es el pelotero al cual estamos haciendo referencia hoy. Es algo sumamente interesante. Y tú me diste un dato antes de comenzar el programa, que me decías que Luis Castro fue, aparte del primer latinoamericano de jugar en el béisbol de las Grandes Ligas,
de ser el primer colombiano en jugar en las Grandes Ligas, es el único pelotero colombiano que no pertenece al área de la costa de Colombia. De la parte norcostera de Colombia es el único, porque es de Medellín. Exacto, el registro principal avala que él es nacido en Medellín, entonces lo hace aún mucho más curioso y algo hilarante esta historia de Luis Castro. Claro, porque es el único, es el primero en jugar de Sudamérica y además de Medellín, una zona donde poco... El béisbol no es popular. ¿No? Donde es el fútbol, donde reina el fútbol, al igual que en el resto de los Andes. Lo mismo pasa también en Venezuela. Claro. Y en el caso de Luis Castro, bueno, ahí peculiar ese Siento debut, ¿no? que hay una historia ahí, es una cadena de sucesiones de eventos que se dieron para que este señor en 1902 pudiese debutar en las Grandes Ligas. Jugó solamente un año, como lo dijimos, pero es un hecho más que histórico, súper curioso. Y fíjate que, Leonel, para ya ir avanzando un poco más, no sé si tienes algo más que destacar de Luis Castro. No, hasta el momento eso sería la historia. Si ustedes conocen algo más que nosotros no referenciemos acá, bienvenidos sean los comentarios. Pero fíjate, después de Luis Castro, pasó mucho tiempo en que un beisbolista colombiano nuevamente estuviera participando en el béisbol de las Grandes Ligas. El siguiente fue en 1974, es decir, 72 años después, para que Orlando Ramírez estuviese entonces en un encuentro en el mejor béisbol del mundo. Entonces ahí es donde toma importancia, digamos, uno ve cuando suben venezolanos, dominicanos, puertorriqueños con frecuencia, pero qué difícil realmente es llegar a este béisbol. Y claro, antes era más complicado todavía. Bueno, es que te comento algo. ¿Por qué pasa después de los 50? Fíjate que nuestros primeros Grandes Ligas están subiendo en los años 40, en los años 50. Esto se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, porque después que pasó todo esto de la Segunda Guerra Mundial con este conflicto internacional armado, es donde se libera, en cierta forma, se da la apertura en Grandes Ligas, porque antes el tema racial no permitía que los jugadores de color jugasen en Grandes Ligas, y mucho menos para la época que jugase un latino, una persona que fuese extranjera. Entonces, después que se abrió en el 42 con la apertura de Jackie Robinson como el primer afroamericano que juega en Grandes Ligas, para los años 50 se dan la apertura de jugadores latinos, foráneos de los Estados Unidos, y a partir de allí es donde empieza el ascenso de la participación de los peloteros latinos. Pero eso quedará para conversarlo largo en otra historia. Pero antes de eso, Francisco, pasemos al tema siguiente con nombrar los peloteros. Colombia es el país número 13 en la lista de los países que han aportado mayor cantidad de peloteros a Grandes Ligas. El primer país es República Dominicana. Bueno, obviamente después de Estados Unidos. No, pero te estoy hablando de peloteros extranjeros para los Estados Unidos, fuera de Estados Unidos. República Dominicana ha logrado subir a Grandes Ligas 715 peloteros. Venezuela 382, que es el segundo, pero hay una amplia distancia allí. Puerto Rico 264, Canadá 250, Cuba 202, México, por la cercanía y por la cantidad de población, México pienso que ha subido muy poco Grandes Ligas, 125 nada más. Claro, pero hablamos también del béisbol que se juega en México también. Y son otras condiciones también. Japón ha logrado subir 66 peloteros a Grandes Ligas. Panamá, un país pequeño, pero con bastante producción de peloteros, 59. El Reino Unido, 47. Irlanda, 47, fíjate, peloteros irlandeses. Esto tiene que ver mucho con también la llegada. Sí, la migración, porque puede ser irlandés, pero de pronto vivió toda su vida en Estados Unidos. Exactamente, esa es la principal razón. Alemanes, 42 alemanes han jugado en Grandes Ligas. Australia, 30, y como país número 13, 20 peloteros colombianos han llegado a Grandes Ligas. ¿Qué peloteros tenemos por ahí colombianos aparte destacados? Obviamente hay que destacar, Leonel, decía Orlando Ramírez, ese campo corto que debutó en 1974, pero uno no puede dejar atrás a quien causó, y ya lo dijimos al principio, quien causó más estruendo en las Grandes Ligas, en el caso de los colombianos, y es ese señor que ustedes ven ahí, Edgar Rentería. El colombiano que hasta ahora ha destacado más
en la Gran Carpa, con 16 años de actividad, con diferentes equipos, con Florida, donde hizo su debut y donde ganó una serie mundial. En este caso también tienes en el equipo Jugó con San Luis, con Boston, con San Francisco y se retiró al final con Cincinnati. O sea, son 16 años de éxitos para Edgar Rentería y ahí es donde comienza, digamos, a sonar con más fuerza el nombre Colombia. Claro, en Colombia se juega béisbol y Colombia produce peloteros de béisbol. ¿Qué pasa? Eso es un trabajo, no es un trabajo de la noche a la mañana y ahora mismo en la costa colombiana se está jugando, al igual que en Venezuela, en México, en Puerto Rico, en Dominicana, lo que llamamos en Latinoamérica las ligas de invierno. Y en Colombia hay una buena liga de desarrollo, hay una buena liga de invierno y actualmente se están haciendo muchos showcase, se están firmando peloteros para las ligas menores. Hay una actividad importante dentro de la costa colombiana. Esperemos, todos los que queremos el béisbol y que siga creciendo en abundancia en nuestros países, que Colombia pueda bajar el béisbol de la costa y lo interne dentro del interior del país y lo lleve a la capital. E inclusive hay una liga de béisbol en Bogotá que tiene bastante actividad, pero que el béisbol organizado, que el béisbol que tenga presencia en los restos de la geografía colombiana. Fíjate, Edgar Rentería, 140 jonrones, un total de 1.200 carreras anotadas, un numerito compacto ahí, 2.327 hits para dejar un promedio de 286 puntos para Edgar Rentería, este campo corto que dejó buena trayectoria en su pasar por las grandes ligas. También, fíjate, un dato, Leonel, destacar, bueno, durante ese momento también estaba causando sensación, más o menos en los mismos años, Orlando Cabrera, uno también colombiano, infielder, que también jugó con Boston, ustedes lo ven ahí. Yo recuerdo a Cabrera jugar con las Águilas del Zulia, en Venezuela. Y lo logré ver jugar en vivo, en varias oportunidades en Venezuela. Es que varios de estos peloteros también se desarrollaron en Venezuela. Tienes también a Holber Cabrera, que jugó con los Cardenales de Lara, el mismo Jorge Alfaro, que hablábamos hace un rato, que está jugando ahora, colombiano, y que jugó en 2015 y 2016 con los Tiburones de La Guaira. Estos peloteros buscan justamente mantenerse activos durante el receso. Y por el tema de ser colombiano, porque es diferente, es lo mismo, hablamos, no eres venezolano, no eres dominicano, no eres norteamericano, entonces tienes que fajarte para que te puedan ver, para que puedas lucir y lograr llegar al béisbol de las grandes ligas. Entonces, normalmente estos son peloteros que participan en ligas invernales para poder tener mayor participación. Pero tienes entonces a Orlando Cabrera, tienes a otros nombres que han resonado del béisbol colombiano. Sin embargo, Leonel, fíjate, un detalle. Dijimos Lou Castro en 1902 que debutó. Después saltamos al 74. Después al 74, después al 83. Y fíjate, en la década de los 90, que hubo, entre comillas, un boom, pero boom por la por lo espectacular que fueron los resultados de estos peloteros. Claro, en la década de los 90. Comenzó Rentería en el 96, Orlando Cabrera en el 97, Holber Cabrera en el 98 y Yamid Had en el 99. Fueron 4 peloteros que debutaron en la década de los 90. De manera consecutiva. Sí, y en la década de los 90. 4 peloteros después de que en cada década debutaban en la década de los 81, en la década de los 71 y de ahí para atrás en 1902. Okay. Pero después, fíjate, son 13 peloteros, 13 colombianos que han debutado desde el 2006 al 2016. Es decir, en 10 años debutaron 13 peloteros. Entonces, ahí es donde uno ve el aumento y la mejora, obviamente, el buen trabajo que pueden estar haciendo en las ligas colombianas. En las ligas menores, claro. en las ligas particulares, todo lo que es las costas, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, todas estas ciudades ha aumentado la cantidad de peloteros, de niños que han practicado el béisbol, que están practicando actualmente, y existe el trabajo de estos grandes ligas de los años 90, claro, que le han imprimido esfuerzo, dinero, tiempo. Eso también tiene que ver el marketeo, el marketing, claro, de estos peloteros y del béisbol colombiano. Fíjate, todos de estos son
Barranquilla, Cartagena, Arjona, Sincelejo, Boca Chica, son todos provenientes de esa zona, de la costa colombiana. Por allí tenemos al prospecto, vamos a hablar del prospecto de Sincelejo, el que está actualmente bien rankeado por parte de Major League Baseball, de Baseball América. Jorge Alfaro. Jorge Alfaro de Sincelejo, es un receptor que está actualmente Ahí está jugando con los imagen Phillies. de Jorge Alfaro. Jugando con los Phillies y tiene buenos numeritos, a pesar de que tiene una buena porción de ponches ahí en su haber. El hombre está arriba en Grandes Ligas con los Phillies. Y el detalle de hace par de años, o dentro de poco de la firma de él en el 2016, se va a cumplir 2 años que no sube un pelotero, no debuta un pelotero colombiano en De Grandes hecho, Ligas. fue el último, Leonel, en septiembre, el 12 de septiembre de 2016, fue el último debut de un colombiano en el béisbol de las Grandes Ligas. 12 de septiembre de 2016, hace ya casi 2 años. Así que veremos si este año debuta un colombiano nuevamente en el mejor béisbol del mundo. Lo cierto es que Jorge Alfaro estuvo entre las listas de los mejores prospectos en el 2017. Entre los primeros 35-40 puestos, estuvo en ese ranking y tiene bastante poder. Ya son 3 jonrones lo que has conectado en esta temporada, 8 carreras empujadas, 231 puntos de averaje para el colombiano Jorge Alfaro, que indudablemente puede ser uno de la camada positiva, así al igual como lo dijimos Julio Teherán, que ustedes lo ven en pantalla y que ya no es novedad lo que ha hecho Julio Teherán. Claro, pero se puede decir en las que Grandes Ligas. Teherán, Alfaro, Guerrero, José Quintana también son producto de estos peloteros de los 90s que fueron a Colombia, invirtieron sus energías en desarrollar el béisbol, y gracias a ese trabajo tenemos a estos muchachos actualmente trabajando en las Grandes Ligas y dando buen resultado. Sí, ahí está justamente José Quintana, una de las mejores promesas del béisbol colombiano, que en los últimos años se ha desarrollado, pero ¿de qué manera? Bárbaramente. José Quintana. Y uno, para ya ir cerrando este tema, Leonel, hablar de este señor que ustedes ven ahí, Tayron Guerrero, que está haciendo historia. Este colombiano, Tayron Guerrero, de tan solo 27 años, debutó en 2016, no vio acción en el mejor béisbol del mundo en el 2017, la temporada pasada, y se convirtió entonces en el béisbol, en el lanzador activo con mayor velocidad, 101.8 millas. Si 101.8 millas no está nada fácil, ¿no? Pararse ahí y tratar es más, no de pegarle, diría yo, de ver esa recta de 101.8 millas, porque hermano, si yo veo esa recta cerca, yo me quito. Sinceramente le digo, eso no está fácil. Esa recta, que en el momento de la transmisión del juego, el sistema de caracteres lo redondeó a 102, después se midió y se determinó que fue a 101.8, lógicamente hace el redondeo del sistema, y eso equivale a 163 kilómetros por hora. Y se convierte de esta manera entonces en el lanzador más activo con mayor velocidad. Te decía sobre Aroldis Chapman, en este caso Jordan Hicks. Así que este señor que ustedes ven ahí, Tayron Guerrero, no tiene un registro muy amplio en las Grandes Ligas, pero ya en esta temporada ha lucido un poquito mejor. Tiene velocidad sí. Y tiene un brazo joven. Y en 16 juegos que ha participado en esta temporada, ha abanicado a 29 en 15 y un tercio. Claro, ¿a quién no vas a ponchar con esa recta? No está fácil, por eso digo, pararse ahí y saber que ese muchacho lanza es piedra paljón, no está fácil. Hay que tener un grado de valentía y otro grado de locura para batear esa recta. Tiene un promedio de, 17 ponches por 9 innings. No sé. Es bastante alto el promedio de ponches por inning. Claro, por juego. Creo que toca buscarle un puesto de cerrador. Además, porque normalmente estos pitchers con tanta velocidad en su brazo no hacen trabajos extensos, no van más de 2-3 innings. Y el otro problema de la velocidad a este nivel es el control. Claro. Porque mantenerse controlado
teniendo lanzamientos por encima de las 100 millas por hora es bastante complicado. Entonces esa combinación es fuerte de conseguir. Así que, Leonel, son 20 colombianos que han participado hasta el momento en el mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas. Vamos a nombrarlo por último para no irnos sin esto. Lu Castro el primero, Orlando Ramírez el segundo, Jackie Gutiérrez el tercero en 1983, Edgar Rentería, Orlando Cabrera, Holbert Cabrera, Yamil Haat, Emiliano Fruto, Ernesto Frieri, Julio Teherán, Jonathan Solano, Donovan Solano, también conocido, José Quintana, Tilson Herrera, Jonathan Barrios, Sugar Ray Marimón, Giovanni Urshela, también conocido en Venezuela, Dayan Díaz, Jorge Alfaro y Tyron Guerrero, los 20 colombianos que han participado, 8 de esos 20 lanzadores, el resto jugadores de posición. Cerramos esta sección de esa historia con la sección de los colombianos en Grandes Ligas y no vamos a pasar a la otra sección sin invitarlos a que por favor se suscriban al canal de Albate y al canal de beisbolisobol.com. Recuerden, estamos en vivo en Albate y posteriormente finalizada esta emisión en vivo estaremos en beisbolisobol.com. Recuerde suscribirse y darle a la campana para que le llegue la suscripción, le llegue la notificación de cuando estemos al aire y estemos montando cada vez una emisión nueva de En Play. Hablamos, Leonel, de otro tema. Pasamos de esta sección de Esto es Historia para hablar de la actualidad del béisbol de las grandes ligas y está ese señor AJ Pollock, que se fue en 2 juegos con 4 para la calle. 3 en un compromiso y 1 ayer. Hace rato que no daba un pelotero 3 cuadrangulares en un solo encuentro. Es algo bastante inusual de ver, por cierto, ver 3 cuadrangulares de un pelotero en un juego. Pollock viene a saltar como una estrella en la ofensiva de Arizona, cuando en emisiones anteriores hemos conversado que el equipo de Arizona se mantuvo bien compacto. Viene ganando juegos de forma consecutiva. Y eso le garantiza el primer lugar. Claro, viene haciendo un buen trabajo. Es el equipo en la división donde está más cómodo de primero, que tiene buena ventaja. Pero, pese a todo esto, no tenía peloteros que destacasen, que tú no puedes decir, mira, la referencia del pelotero es porque venían trabajando muy bien en conjunto. Las estadísticas ofensivas estaban parejas, las estadísticas de picheo estaban parejas, simplemente era un grupo de obreros haciendo bien el trabajo. Sí. Y ahora Pollock ha dado estos 4 estacazos en 2 partidos y de una vez resalta en el hecho del trabajo ofensivo de Arizona, que sin duda alguna, si mantiene este ritmo durante el mes de mayo, así como lo cerró abril, se va a montar cerca de la mitad de victorias que necesitaría para una posible postemporada. En ese juego, AJ Pollock, el 30 de abril, cerrando ese mes de abril, se fue de 5-3 con 3 jonrones, 3 anotadas, 3 empujadas. Todos estos jonrones sin gente en base. Y ayer, 1 de mayo, de 3-1 con un jonrón, una empujada, también un boleto a su cuenta. Así que... El de ayer fue sin gente en base también. Sí. Pero Polo, bueno, tiene hasta mala suerte en el sentido que se ha conseguido un compañero al menos. Mira, dio 4 cuadrangulares y impulsó 4 carreras. Se ha conseguido por lo menos un compañero en cada turno llevar a 8 impulsadas. Y lo curioso, Leonel, que decíamos, es que no es un bateador de jonrones. AJ Pollock tiene en la mayor temporada 20 cuadrangulares, que eso fue en el 2015. Y ese año participó en Juego de Estrellas también. Pero 20 cuadrangulares no es mucho. Para un slugger no es mucho. Pero ya son 10 los que lleva en 28 juegos. Entonces, 157 encuentros, conectó 20 en 28 juegos. Ha conectado ya 10. Entonces ahí uno saca las cuentas. Hace la proyección y debería estar por encima de los 40, 50 cuadrangulares este año. Esperemos que sea así, por el bien de él y por el bien de Arizona, que está jugando muy buena pelota. Da gusto ver jugar el equipo de Arizona esta temporada. Y amanecerá y veremos. Así es, hablamos de otro tema, hablamos de otro pelotero y es el señor Justin Verlander, porque abanicó a 14 contrarios en esa jornada del día de ayer. Justin Verlander, bueno, a da gusto verlo lanzar. En ese encuentro no se lleva la victoria, pero lanzó en 8 episodios, ponchó a 14 y tan solo permitió 3 carreras. Así que... Lo de Verlander fue increíble. 3 imparables, perdón. 0 carreras. De 2 partes, mira. Verlander le pasó lo que le pasaba a Félix Hernández con los Marineros de Seattle. Lanza 8 entradas, poncha a todo el mundo, deja el juego ahí sin decisión o
o sale y lo deja ganando y le voltean el encuentro y pierde a la final. Pasan cosas así. El trabajo que hizo Verlander, siendo justo con el trabajo que hizo él, no era para que perdiera, ¿no? Era para que llegara a su quinta victoria del año. 14 ponches, mano, y lanzó tranquilo, relajado, no le dan ni foul. Siendo 14 su número tope en la carrera de Justin Verlander. Pero se fue sin decisión. De hecho, perdió el encuentro, ¿no fue? No, se fue sin decisión. Ese se fue sin decisión. Sin decisión. Entonces, claro, tú dices, son cosas del béisbol. Haces tremendo trabajo, te montas en la loma, no te dan ni foul y no ganas el encuentro. Ese es lo complicado de ser abridor. Claro, al final el juego lo termina perdiendo Ken Giles en el noveno con ese racimo de 4 carreras que hacen los Yankees. Producto también en parte de él, este caso de Gary Sánchez, que ya lo nombramos en el programa pasado, despertó y de qué manera. Y la molestia entonces en eso, te deja un juego servido. De hecho, que Ken Giles cuando llegó al dugout lanzó de todo. Lanzó un bate al suelo, se pegó. Se golpeó, se bofeteó. Sí. Se volvió loco. Ken Giles, el cerrador de los Astros. Le entró el espíritu de Street Fighter. De Carlos Zambrano. Yo creo que tiene que ir a la misma iglesia que Carlos Zambrano para que le baje 2. Mira, imagínate, pero eso es tremendo lo de ese muchacho. Yo hice un comentario, yo decía, menos mal que este pelotero es gringo, en el sentido, porque si hacía un latino, le hacen una investigación y levantan y empiezan a hacer cosas. Y fíjate que Ken Giles se había visto bien en el juego anterior y no le hicieron nada. Pero en este compromiso, bueno, se la vieron clarita y los Yankees terminaron ganando ese encuentro que, lo que tú dices, si a ver vamos por justicia, debería haberse llevado Justin Verlander. Pero así es el béisbol. El béisbol a veces te castiga y muchas veces te premia. Pienso yo que es más el premio que el castigo, pero así es la pelota. Así es. Hablamos por último, entre otros detalles, no podemos dejar a un lado al venezolano José Altuve, que sigue haciendo historia. Otro pelotero que sigue marcando la pauta en el mejor béisbol del mundo. Son 42 inatrapables, líder en este departamento en las Grandes Ligas en esta temporada, y sigue marcando la pauta en el caso de los jugadores con más inatrapables. Ya son 1012 juegos en los que ha participado el venezolano José Altuve, y en esa cantidad de juegos es el jugador en toda la historia de las Grandes Ligas que más hits ha conectado. 1291 sobre Hank Aaron. Que vamos a decirlo de forma pausada para que entiendan cuál es la importancia de este récord. José Altuve ha jugado 1012 juegos. Sí, señor. ¿Okay? Y en 1012 juegos tú me dices que él ha conectado 1291 inatrapables. 1291 atrapables. 1292. 92, casi 1300 hits en 1012 juegos. Estamos hablando que eso es una cifra de 1 hit y medio, más o menos, por juego, ¿no? Garantizado. Pero el hombre se para sin jugar y ha dado un hit y medio. Sí, en 1013 juegos, 1292. Por Entonces, eso. pero en 1012, cuando se hace esa comparación, Hank Aaron, el líder histórico en las Grandes Ligas, había conectado en 1012 juegos 1276 hits. Entonces, es el ánimo que da justamente ver este numerito. Porque claro, uno hace la proyección respectiva. Altuve, de mantenerse sano y de jugar todos los años que le queda por jugar pelota en Grandes Ligas, pudiese convertirse en el mayor hiteador de la historia de todas las Grandes Ligas. En la historia de todas las Grandes Ligas no es fácil este tipo de récord. Estamos hablando. Pero yo te voy a decir una cosa, como se ve en el terreno Altuve, como uno ve Altuve jugar con la pasión, con la entrega que este muchacho juega, mano, yo estoy seguro que lo va a hacer y largo. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es, Leonel, que todavía le queda mucho por recorrer, y ya lo hemos dicho a José Altuve, y esperemos que así sea también, pero lo cierto es que falta mucho. Claro, claro. De hecho, lo que pasa es que fíjate, Hank Aaron en ese momento tenía en 1012 juegos, tenía 1272. 1276. Okay. Pete Rose, que es el hiteador con hiteador mayor en las Grandes Ligas en la historia, 4256, pero en ese momento tenía 1251. Okay. Estaba por Entonces, debajo del promedio. Y ahí es donde
ves la importancia, ¿no? De este récord. Y el prevalecer durante muchos años en el mejor béisbol del mundo. No es solamente conectar 5 temporadas, 200 hits o más, sino hacerlo con constancia. La palabra es esa, constancia. El béisbol es un deporte de constancia y quien más constante se mantenga durante el tiempo va a tener mejores resultados. Fíjate, hablando de la constancia, estoy viendo una estadística acá que me llama la atención con Altuve. Altuve es un robador de bases que promedia por encima de 30. De hecho, del año 2012 hasta el año 2017, en 5 años, ha robado más de 30 bases por temporada. Y este año, en todo lo que va de temporada, tiene una sola base robada. Sí. Entonces llama bastante la atención. No sé si se han dado pocas oportunidades para que él salga al robo. Solo han sido 2 ocasiones. Han sido solo 2 ocasiones. En una se robó el almohadillo, el otro lo agarraron. Por eso, pero puede ser la ubicación donde lo estén utilizando en el line ahora. No sé por qué. Claro, no es que se va a robar 20, 30 bases en un mes, pero en todo el mes haya robado o haya salido solamente 2 veces al robo, llama la atención. Y en la temporada pasada robó 32 almohadillas. Claro, su mejor récord de robo de bases es 56 en el 2014. Pero bueno, es un dato. Yo soy muy curioso en este sentido de los números. Siempre ando buscándole la quinta pata al gato con los numeritos. Vamos a hablar de otro tema, Leonel, para ya ir cerrando. Hoy se nos... Bueno, pues nos encadenamos. Se nos fue el tiempo hoy. Es el momento de hablar de algo que le gusta a Leonel y que no le gusta a Giancarlo Stanton. Mira, tu pupilo Verlander no lo pudo ver en este juego, lo ponchó 3 veces en el encuentro. Hablamos del ponchómetro, señores. Aquí vamos a ver el ponchómetro, el lugar donde usted nunca querría estar como bateador, pero como lanzador, claro que sí, aquí sí querría estar como lanzador. Vamos a ver los bateadores. Ahí están los bateadores en este ponchómetro. Mira, Joan Moncada, este pelotero de los Media Blanca de Chicago, no suelta la punta. No se ha ponchado del lunes para acá, pero se mantiene en la punta con 47. Pero Giancarlo Stanton, que él con su relación de poncha respectiva. Él quiere ir por ese ponchómetro a todo dar. Se ponchó 6 veces y llegó a 46. Y Yoenis Céspedes no se ha ponchado de lunes a miércoles, se mantiene tercero con 43. Pero Stanton está luchando por la punta del ponchómetro. Así que esas son las de los bateadores. Hablamos de los lanzadores, donde Max Scherzer sumó 8 a su cuenta, 65 ponches lleva. Justin Verlander sumó 14 y se metió en el segundo puesto con los Astros de Houston. Y Gerrit Cole, otro de los lanzadores del momento, con 61 ponches. Mira, un detalle aquí en el ponchómetro de los lanzadores. Entre Verlander y Cole suman 123 ponches de Houston, entre ellos dos, entre los mejores ponchadores de la liga. Bueno, y sin contar a Lance McCullers Jr., sin contar a Dallas Keuchel, bueno. No está fácil esa rotación de Houston. Este, señores, es el ponchómetro. Hablamos de la Liga Americana con lo que respecta a la tabla de posiciones, Leonel. Boston en la punta con 21-8, dijimos que iba a terminar el mes con 21 ganados y así arrancó mayo, 21-8 en la punta. Los Yankees lo siguen a 2 juegos, 19 ganados y 10 perdidos. Los Azulejos se mantienen a mitad de la división este de la Americana con 17-12. Los Rays de Tampa Bay tienen 13-15 a 7 juegos y medio. Y los Orioles, que no dejan el sótano, 8-21 a 13 de la punta. Hablamos de la Liga Americana en su división central, donde los Indios de Cleveland comandan en esa división. Los Tigres de Detroit a 3 juegos, 12-16. Los Mellizos a 4 juegos y medio. Medias Blancas de Chicago a 6 y medio. Y los Reales de Kansas City, con 8 ganados y 21 perdidos, están en el fondo a 7 juegos y medio. Los Astro Boys agarraron la punta y se adueñaron de ella y no la sueltan. 20 ganados, 11 perdidos en el oeste de la Americana. Pero ojo con los Marineros. Los Marineros vienen con todo, pero ahí están luchando con 17 ganados y 11 derrotas a juego y medio solamente de Houston. De hecho, fíjate que ya desplazaron a los Angelinos. Los Angelinos que arrancaron con mucha energía. Y con Shohei Ohtani, la emoción, la locura, y ya la locura como que se le pasó. Eso en mi pueblo lo que llaman arrancada de caballo y frenada de burro. Lo de Anaheim. 17 ganados y 12 perdidos. Tienen, desde hace rato Anaheim tiene 16 ganados, 17. Ya ha perdido consecutivamente a 2 de la punta, pero se mantiene a 2 todavía. Los Atléticos de Oakland, 14-15 a 5 de la punta. Y los Rangers, que están ahí 1-1, ganan 1, pierden 1, 12-19 a 8 de la punta. Robinson Chirinos, en plan estelar con los Rangers de Texas, ya son 6 jonrones
que tiene el venezolano Careta de los Rangers. Hablamos de la división este, de la Liga Nacional, donde los Mets de Nueva York siguen aguantando en ese primer lugar, 17-10 su registro. Los Bravos de Atlanta, ojo porque están jugando una serie contra los Bravos en el Citi Field y pueden cambiar las cosas o los Mets tomar ventaja. En este caso los Bravos de Atlanta 17-11 a medio juego, los Phillies a 2 juegos del primer lugar, los Nacionales de Washington a 4.5 y los Marlins de Miami en el fondo a 7 juegos de los Mets de Nueva York. Vamos a la central de la Nacional. Esta es mi división favorita de las Grandes Ligas, por lo entretenida que está esta división. Los Cachorros de Chicago tienen 16-11, están en la punta, pero Milwaukee tiene 18 ganados, 13 perdidos, solamente a 2 de la punta. Bueno, ahí hay un detalle, porque está igualado. Está 18-3, está igualado en la punta. Sí, ahí se nos ofrece 2 ahí. 16-11 tiene Cachorros y Milwaukee tiene 18-13. Claro, lo que pasa es que en averaje está sí. igualado, ok, exactamente. San Luis está tercero con 16-12. Pittsburgh 17-13. Fíjense que todo esto, lo que hay es solamente medio juego de diferencia entre cada uno. Y Cincinnati, que definitivamente está enrumbado a ser el equipo con las 100 primeras derrotas, tiene 7 ganados y 23 perdidos. Y 2 derrotas de forma consecutiva para el equipo de los Rojos de Cincinnati. Hablamos de la división oeste de la Liga Nacional, donde los Diamondbacks de Arizona tienen la primera posición y están cómodos en ese lugar con 6 juegos de ventaja sobre los Rockies de Colorado, que están con 16 y 15. En este caso, los Gigantes de San Francisco a 6.5, un récord de 500. Los Dodgers, que siguen sin conseguir la brújula, siguen sin conseguir el norte. Son 3 ganados en los últimos 10 juegos, 4 perdidos de forma consecutiva, 12 y 17 su registro. Y los Padres de San Diego, que están acercándose a los Dodgers, 11 ganados y 20 perdidos, es el registro de los Padres de San Diego en el fondo de la tabla. ¿Quién lo diría que los Dodgers estuvieran ahí? Eso te voy a decir, lo de los Dodgers es preocupante, ¿viste? Los Dodgers nadie esperaba que estuviesen en esa posición a esta altura. Y después de hacer esa temporada pasada, los Dodgers con los Astros, ¿quién se imaginaría que los Dodgers estuvieran en ese momento? Unas son de cal y otras son de arena, querido amigo. Así es. No todas están con uno. El viernes es nuestra próxima emisión de aquí en el Play. Estaremos trabajando para ustedes como lo hemos estado haciendo estas emisiones. Y el viernes estaremos conversando sobre récords. Tenemos algunos récords por allí. Vamos a hablar sobre récord de lanzamientos de velocidad. Vamos a hablar aprovechando el envión de Tayron Guerrero. De Tayron Guerrero. Al viernes vamos a traer los lanzadores más rápidos en la historia de las Grandes Ligas, el promedio de velocidad que existe actualmente en los juegos. Estaremos conversando sobre ese tema. Pendientes, el viernes es viernes de récords. Y recuerden también seguirnos en Albate y en beisbolsoftball.com y darle a la campanita, además de suscribirse, obviamente. Suscribirse y darle a la campanita para que cada vez que estemos al aire ustedes nos puedan sintonizar. Y convérsenos sobre los temas acá. Critique, muy importante, es gratis. Además, usted puede criticar con libertad y sin ningún tipo de costo. De mi parte, los dejo. Les pido que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Y este señor Leonel Cabanero y Francisco Rodríguez, nos despedimos. Pásenla bien. Hasta Vamos viernes. a ver cómo termina esta semana de Grandes Ligas. Chao, chao. Chao.